Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reseña del Dr. Otto Octavius, mejor conocido como el Dr. Octopus. Empecemos por la caja. El empaque tiene un diseño sencillo, bastante retro, usando viñetas del cómic tanto en los costados como en el frente. Es un diseño simple, pero ojo, que eso no los engañe, porque apenas tienen la figura en la mano, se siente de inmediato que estamos frente a una figura de calidad. Siento que esta figura representa muy bien a Otto Octavius como científico, ese personaje brillante pero con un conflicto moral constante. Sin embargo, en el momento en que colocamos los tentáculos y algunos accesorios, aparece por completo el Dr. Octopus. Los tentáculos le dan toda la personalidad a la figura. Visualmente se ve increíble, muy imponente, incluso teniendo un diseño bastante clásico y sencillo. Algo que siempre pienso es que cuando Mezco le pone cariño a las figuras, los detalles brillan por sí mismos, y aquí se nota muchísimo. Se percibe claramente en el esculpido de los rostros y en la aplicación de pintura. No sé si en cámara se alcanza a apreciar bien, pero la piel tiene un ligero nivel de porosidad, y ese detalle personalmente me gustó. La ropa está hecha con una especie de licra verde, y en las partes amarillas se utiliza un plástico con textura que intenta imitar el cuero. Los tentáculos son de plástico, en color gris mate, y cuenta con un alambre interno que se siente grueso pero flexible. Es lo suficientemente maleable como para posarlo sin problemas, y lo más importante, mantener la forma que uno quiere. La bata, por su parte, tiene un diseño simple, como una bata clásica de científico, pero incluye una abertura en la parte de atrás que permite sacar los tentáculos sin afectar el diseño. Más adelante veremos al detalle los tentáculos y la bata. Ya sabemos que las figuras de Mezco suelen compartir un sistema de articulaciones bastante similar, ya que usan el mismo tipo de cuerpo. Pueden haber pequeñas variaciones entre figuras, pero en el caso del Dr. Octopus sí encontramos un cambio y es la modificación del torso en la parte de la espalda, debido a los orificios para colocar los tentáculos, ya que estos se encuentran integrados tanto en el cuerpo como en el traje. Veamos rápidamente las articulaciones. Cuello, doble articulación de bola. Hombros, doble articulación para flexionar y rotar. Bíceps, articulación de rotación. Codos, doble articulación. Antebrazo, articulación de rotación. Muñecas, articulación de bola. Torso y cintura, articulación de bola para giros e inclinaciones. Eso sí, cuando los tentáculos están instalados, este movimiento puede verse un poco limitado. Piernas, tienen buena apertura, aunque el traje de tela limita un poco el rango. Muslos, articulación de rotación. Rodillas, doble articulación. En la parte de la pantorrilla donde terminan las botas tenemos una articulación de rotación y tobillos, articulación de bola. A pesar de que no cuenta con articulación de mariposa, en general la articulación cumple su trabajo muy bien, teniendo en cuenta el tipo de figura y sobre todo la presencia de los tentáculos. Esta figura no viene con una cantidad exagerada de accesorios, como ocurre con otros lanzamientos de Mezco. Sin embargo, lo que incluye está bien pensado y los tentáculos, junto con las expresiones de los rostros, se roban completamente el protagonismo. La figura incluye 3 cabezas intercambiables, una con expresión neutra, una con expresión de rabia y una con risa claramente malévola. Cada cabeza viene con los clásicos anteojos de laboratorio del personaje. Además, el diseño de las cabezas tiene un pequeño espacio en la altura de las orejas, lo que hace que los anteojos encajen perfectamente y no se estén cayendo. En cuanto a las manos, tenemos un par de puños, un par de manos en pose de agarre, una mano señalando y una mano con la palma abierta. Ahora sí, pasemos a lo más llamativo de la figura, los tentáculos y las pinzas. La figura incluye 3 tamaños diferentes de tentáculos y cada tamaño viene con 4 tentáculos, para un total de 12 tentáculos. El tentáculo pequeño mide 9 centímetros, el mediano 17 centímetros y el grande 26 centímetros. Si juntáramos todos los tentáculos, la longitud total sería de 208 centímetros aproximadamente. Para quienes aprecian los detalles técnicos, los tentáculos tienen un diámetro de 7 milímetros y el pin que se inserta en la figura mide 7 milímetros, con un diámetro de 3 milímetros. Algo que me sorprendió bastante es la calidad del alambre interno. Cuando vi el anuncio de la figura pensé que sería un alambre al estilo de Dr. Octopus de Marvel Legends, pero no, la verdad fue una sorpresa muy positiva encontrar alambre resistente, fácil de manipular y que mantiene la forma incluso después de varias poses. En cuanto a las pinzas, incluye 5 diseños diferentes y cada diseño trae 4 unidades, entre las que encontramos pinzas completamente abiertas, pinzas un poco más cerradas, pinzas cerradas en posición recta, pinzas cerradas en forma triangular
y unas pinzas cerradas al estilo Tyrannosaurus Rex. Espero que se entienda la idea. Un consejo desde la experiencia. Primero, den forma a los tentáculos y cuando ya estén satisfechos con la pose, coloquen las pinzas. Yo cometí el error de hacer una fuerza donde no debía y terminé rompiendo el pin de una de ellas. Tanto los pines de los tentáculos como los de las pinzas tienen un diseño hexagonal, lo que funciona como una especie de llave y evita que giren o se muevan cuando no queremos. Además, la figura incluye una bata de laboratorio alambrada de buen material y buenas costuras, con aberturas traseras para los tentáculos, el clásico brazo articulado para usar con la base y una bolsa para guardar los accesorios. Este Dr. Octopus mide 15.8 centímetros y para la comparativa lo vemos junto a la Spider-Gwen de SH Figuarts, el Spider-Man clásico de Mezco, el Spider-Man de Mafex 185 y el Duende Verde de Marvel Legends. Este año han llegado muchas figuras a mi colección, algunas impresionan mucho, otras no tanto, pero la mayoría de ellas, cuando las tienes en mano, terminan superando las expectativas. Al principio me dejé llevar por algunos comentarios negativos sobre esta figura, que decían que se veía un poco gordo o que la cabeza estaba demasiado grande. Sin embargo, después de disfrutar y jugar con ella, me doy cuenta que estoy ante una de las mejores figuras que se sumaron a mi colección en 2025 y personalmente pienso que es la mejor figura de Dr. Octopus en escala 1/12 que nos han dado. Obviamente ninguna figura es perfecta. Esta también tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. A nivel personal me hubiera gustado ver quizá un tentáculo con daño de batalla, algunas manos humanas con expresiones distintas o algún accesorio adicional como un equipo de laboratorio. Tal vez estoy pidiendo demasiado, pero hablando de la figura como tal y de lo que realmente ofrece con su diseño clásico, la ropa y las articulaciones, me doy por más que satisfecho. Siento que el Dr. Octopus no es un personaje que necesite poses de acciones extremas, porque los tentáculos se encargan de darle todo el dinamismo y personalidad y además se roban completamente el protagonismo de este set. Sinceramente, sí vale la pena adquirirla, sobre todo si les gustan los diseños clásicos. Además, encaja muy bien en otras líneas de escala 1/12 como Marvel Legends y Mafex, donde la compré, al igual que el Spider-Man 2099 de Mezco, cuya reseña ya está en el canal, la adquirí en una tienda física en Estados Unidos por $140, un precio bastante bueno teniendo en cuenta que actualmente ronda entre los $180 y $200. Finalmente, muchas gracias por quedarse hasta el final. Sé que es una figura que salió hace ya un tiempo, pero espero que esta reseña les sea útil si están pensando en adquirirla. Les deseo unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2026. Gracias de corazón por todo el apoyo que le han dado al canal este año. Aunque el contenido del canal no ha sido tan constante, en los comentarios veo que disfrutan mucho de este estilo de reseñas que hago y eso me motiva bastante. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, déjenlos abajo. Estaré pendiente para responder. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Night of Krypton. Hasta la próxima. Chao, chao.